El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. El Señor bendiga a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube en el día de hoy. Una vez más, doy gracias al Señor por la oportunidad de traer para ustedes una enseñanza de su palabra. Como siempre digo, espero que sea de bendición para ustedes como ha sido para mi vida. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 8 al 28. No los vamos a leer porque es una porción muy extensa. Vamos a ir leyéndolos en la medida que vayamos desarrollando el mensaje. Pero usted mantenga su Biblia abierta allí en el libro de Daniel, capítulo 3. Voy a usar la versión Reina Valera del 60, que es una versión bastante conocida para todos. Vamos a orar. Bendito Rey y soberano Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en este día. Te damos muchas gracias porque eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. Así lo creemos y así lo confesamos. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento en tu palabra, para que esa palabra penetre en nuestra mente, nuestro corazón y dé fruto, produzca fruto para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces mantenga su Biblia abierta allí en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Cuando mi hijo Daniel también estaba cursando su bachillerato, no recuerdo en qué grado estaba, se metió en problemas con su profesora de religión. Porque en una clase cualquier día se le ocurrió decir, profe, Dios es un extraterrestre. Y claro, la pobre profesora entró en shock y comenzó a reconvenirlo a él y a toda la clase sobre que no se podía poner a Dios al nivel de la imaginación y pensar, creer que Dios era un ser como lo pintan a los extraterrestres, como un enanito verde con antenitas y con todo ese montón de cosas que siempre han pintado por ahí a los extraterrestres. Ella decía que eso era una total falta de respeto. Y yo estoy de acuerdo con ella. Claro que sí, no podemos imaginarnos a Dios de esa manera. Nadie puede afirmar cómo es la imagen de Dios, cómo tenemos que imaginarlo. Porque además es que la Biblia dice que no nos debemos hacer imágenes de Él. Por tanto, cualquier cosa que pretenda ser la imagen de Dios está totalmente equivocada. El asunto es que mi hijo no pudo explicar en la clase el porqué de su afirmación, porque todo se volvió risas, confusión, la pobre profesora tratando de defender la imagen correcta de Dios. Pero ya en casa yo le pregunté a mi hijo qué razones tuvo para afirmar que Dios es un extraterrestre. Porque mi hijo siempre se ha caracterizado por tener explicaciones razonables acerca de lo que dice. Su respuesta me sorprendió, porque lo que hizo fue citarme el pasaje de Juan, capítulo 18, versículo 36, cuando Jesús estaba frente a Pilato. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces resultó que el muchachito tenía razón. El reino de Dios, el reino que Jesús vino a establecer a la tierra, el reino al cual servimos, no se maneja como los demás reinos de la tierra, porque no es un reino de la tierra. Es un reino de naturaleza espiritual. Es un reino de otro mundo. Y así se llama el mensaje que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Un reino de otro mundo. Pero antes de entrar en materia, recordemos un poco de la historia del pueblo de Israel. El reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor y allí permanecieron por 70 años.
en el capítulo 1 del libro de Daniel, leemos que el rey ordenó que de los jóvenes príncipes del linaje real de Israel fueran llevados y enseñados en las letras, artes, ciencias de los caldeos de Babilonia, fueran enseñados para que se desempeñaran en el palacio real, los mejores jóvenes judíos del linaje real. Y entre ellos estuvieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres judíos, que eran esos, fueron cambiados por Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego, respectivamente. Por iniciativa de Daniel, ellos se negaron a consumir comida consagrada a los dioses de Babilonia y pidieron ser alimentados con legumbres y agua por 10 días para hacer una prueba. Eso está en el capítulo 1 de Daniel. Al cabo de esos 10 días consiguieron reconocimiento de quien los cuidaba, porque fueron encontrados 10 veces mejores que los demás jóvenes que habían sido llevados a la corte de Nabucodonosor. En otra oportunidad, que está en el capítulo 2, el rey soñó un sueño que olvidó y nadie podía revelarlo. Entonces ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel, el profeta Daniel, solicitó tiempo para que el Dios del cielo, el Dios al cual él servía, les revelara en oración qué era lo que había soñado el rey y la interpretación también. Entonces él se metió en oración con sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego, y el Señor le reveló a Daniel qué era el sueño del rey y su interpretación. Se trataba de una estatua hecha de varios elementos, entre los que cabe resaltar la cabeza de oro que representaba al reino de Babilonia bajo Nabucodonosor, y reinos sucesivos que iban bajando la calidad del material con la cual estaban hechos hasta llegar a los pies, que eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Luego de esto, de que Daniel revelara e interpretara el sueño del rey, el rey colocó tanto a Daniel como a sus amigos en posiciones de gobierno en su corte, en el reino de Nabucodonosor. En el pasaje que nos ocupa hoy, en Daniel 3, el rey Nabucodonosor convocó a todos los funcionarios de su reino para asistir a la consagración de una estatua de oro que había mandado hacer y que había colocado en el campo de Dura. Algunos comentaristas bíblicos opinan que Nabucodonosor mandó hacer esa estatua toda de oro porque en el sueño anterior que él había tenido con una estatua, solo la cabeza era de oro y la cabeza representaba a Babilonia. Y él quería demostrar que Babilonia no era solamente la cabeza, que era toda de oro, era una imagen total, que era más grande que una cabeza de oro. En todo caso, la orden ese día, allí en el campo de Dura, era que al escuchar el sonido de los instrumentos musicales, todos debían postrarse y adorar la estatua. Sadrac, Mesac y Abednego no obedecieron esa orden porque tenían claro que servían a un reino de otro mundo. Y por lo cual enfrentaron acusaciones malintencionadas, pero mantuvieron sus decisiones firmes. Enfrentaron una sentencia de muerte, pero Dios les salvó de manera sobrenatural. Nosotros como cristianos, al igual que esos jóvenes judíos, debemos tener claro que este mundo no es nuestro hogar. Como le escuché siempre cantar a mi madre en un viejo himno. Debemos recordar que estamos de paso por esta tierra y que tenemos un lugar permanente que Jesús nos fue a preparar cuando se fue al cielo después de su muerte y su resurrección. Él fue a preparar un lugar y regresará para llevarnos a vivir con Él eternamente y para siempre en la patria celestial. Vivimos en la tierra, sí, claro,
pero servimos a un reino de otro mundo. Y como vivimos en la tierra sirviendo a un reino de otro mundo, mientras vivamos aquí, siempre enfrentaremos acusaciones malintencionadas. Y ahora sí vamos a leer los versículos 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Las personas que estaban reunidas ese día para la dedicación de esa estatua en el campo de Dura debían ser varios miles de personas, porque se trataba de todos los funcionarios de la corte de Nabucodonosor. Eran todos los que servían en todas las provincias, es decir, en todos los pueblos conquistados por la gran Babilonia. Eran personas de diferentes pueblos, culturas y creencias. En ese grupo tan numeroso, era muy difícil que Nabucodonosor tomara en cuenta que 3 varones judíos, funcionarios de la provincia de Babilonia, no se habían arrodillado delante de la estatua de oro cuando la orquesta comenzó a tocar los instrumentos musicales. Sin embargo, el detalle no pasó desapercibido para unos varones caldeos que aprovecharon la oportunidad para acusar a Sadrac, Mesac y Abednego ante su paisano, el rey Nabucodonosor, porque resulta que Nabucodonosor era de origen caldeo. Los caldeos eran un pueblo, y Nabucodonosor había llegado a ser rey de todo el imperio babilónico en los tiempos de su mayor esplendor. Antes que demostrar fidelidad al rey, estos hombres tenían malas intenciones para con Sadrac, Mesac y Abednego. Procuraban su muerte. Era que estos muchachos se habían destacado en el reino por hacer las cosas bien. Tenían muy buena fama, junto con Daniel, que extrañamente no estaba ese día allí, no está en el relato, cuando los 4 andaban juntos. Algunos creen que era que Daniel estaba enfermo en ese momento. Lo cierto es que estos jóvenes judíos ya eran reconocidos en el reino porque no ocultaban su fidelidad al Dios de Israel y porque eran excelentes en el trabajo que hacían, en el desempeño de sus funciones. No tenían tacha alguna. Por eso no es de extrañar ese tipo de intriga malintencionada en contra de ellos. El mismo libro de Daniel, en el capítulo 6, nos narra otra ocasión en la que los enemigos de Daniel, siendo rey ahora Darío, buscaron su caída por el lado de la fe. Buscaron su caída por la fidelidad de Daniel en su oración a Dios, y lograron que el rey Darío lo echara al foso de los leones. Y el Señor lo libró de ahí, lo sacó milagrosamente. Pero con toda seguridad, todo ese tipo de intriga es motivado por la envidia. Uno de los nombres con los cuales la Biblia identifica a Satanás es el acusador. Por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. También en Apocalipsis 12:10 se describe a Satanás
como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es el acusador y siempre buscará ocasión contra nosotros, sea que nos acuse porque realmente pecamos, o sea que nos acuse malintencionadamente por causa de nuestra fe, como fue el caso de Job o como el caso de Sadrac, Mesac y Abednego. Y por eso, para nosotros, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo cierto es que mientras vivamos en esta tierra y sirvamos a un reino de otro mundo, nos enfrentaremos al príncipe de este mundo, que es otro nombre con el que la Biblia identifica a Satanás. Y eventualmente Satanás hará acusaciones malintencionadas en contra nuestra, acusaciones que pueden venir de cualquier manera. Puede que vengan en forma de persecución masiva contra la iglesia, como en el libro de Hechos de los Apóstoles, o en forma personal, por situaciones particulares que pueden acontecer en nuestra vida por causa de la fe. Y porque nuestro estilo de vida no se rige por la forma en la que el mundo ve las cosas, se rige por principios bíblicos. Y por eso no encajamos en los parámetros del mundo. Y por eso también algunas personas se levantan en contra nuestra. Lo que pasa es que servimos a un reino de otro mundo. Frente a las acusaciones malintencionadas, Sadrac, Mesac y Abednego escogieron mantener decisiones firmes. Leamos los versículos 13 al 18. Inicialmente vamos a leer solo hasta el 15. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor se enojó grandemente por la información que le trajeron los acusadores. Sin embargo, cuando tuvo a Sadrac, Mesac y Abednego frente a él, se mostró hasta un tanto benevolente, porque decidió darles como una segunda oportunidad para que obedecieran la orden, para que se postraran en adoración ante la estatua de oro que él había mandado a levantar, tan pronto empezaran a sonar los instrumentos musicales. Cabe resaltar que Nabucodonosor consideraba que esa estatua era una especie de Dios personal, de Dios para él. Algunos creen que la estatua era una representación de él mismo, aunque no tenía forma humana. Era más bien un obelisco de 27 metros de alto más o menos por 2.5 de ancho aproximadamente. Junto con esa segunda oportunidad que él les dio a Sadrac, Mesac y Abednego para postrarse ante la estatua, y como incentivo para la obediencia, incentivo entre comillas, Nabucodonosor les recordó el castigo que les esperaba si ellos insistían en su decisión de no adorar la estatua de oro. El castigo era ser echados en un horno de fuego ardiendo, que era una práctica habitual entre los caldeos. Me llama la atención el atrevimiento de Nabucodonosor
al comparar su Dios representado en esa estatua con el Dios de Israel, al cual servían Sadrac, Mesac y Abednego. Los puso a la par. ¿Saben cuándo? Cuando dijo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es verdad que estos muchachos estaban desobedeciendo una orden del rey al cual servían aquí en la tierra. Pero es que Nabucodonosor estaba siendo muy atrevido al desafiar de esa manera al Dios verdadero, al Dios viviente. Y es que el reino de las tinieblas es atrevido. El reino de las tinieblas desafía al Dios verdadero de cada rato. Hasta Jesús fue invitado por Satanás a postrarse y adorarlo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa cita está en Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. La sorpresa de Nabucodonosor fue la respuesta de estos muchachos, que encontramos en los versículos 16 al 18, volviendo al libro de Daniel capítulo 3. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se cree que Sadrac, Mesac y Abednego tenían alrededor de 17 años cuando fueron llevados a Babilonia. Por tanto, para la época de este acontecimiento con la estatua de oro, tendrían apenas un poco más de edad. Seguían siendo muy jóvenes. Sin embargo, decidieron mantenerse firmes en la fe. Decidieron mantener la misma firmeza que habían demostrado desde el principio cuando se negaron a comer la comida contaminada del rey al inicio del cautiverio. Era más importante su fe en Dios que eso. Era más importante agradar a Dios que a los hombres. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19, cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio a causa de la curación de un cojo que habían hecho en la puerta del templo, en la puerta la Hermosa, dijeron lo siguiente: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Al igual que Sadrac, Mesac y Abednego, Pedro y Juan mostraron una decisión firme de agradar a Dios antes que a los hombres. Este concepto de agradar a Dios antes que a los hombres lo repite el apóstol Pablo en sus cartas en muchos pasajes, como Gálatas 1:10, Efesios 6:6, Colosenses 3:22 y Primera de Tesalonicenses 2:4 y 4:1, que no los vamos a leer, usted los anota allí y los lee en casa. Pero volviendo al pasaje de Daniel, estos muchachos también manifestaron su fe inquebrantable en Dios cuando decidieron mantener su confianza en Él. Ellos creyeron que Dios era capaz de librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos sabían que tenían un Dios poderoso, un Dios que había sacado a Israel de Egipto, un Dios que les había hecho cruzar el Mar Rojo, un Dios que los había mantenido en el desierto por 40 años sin que les faltara nada, un Dios que les había hecho heredar una tierra prometida, un Dios que había estado con su pueblo todo el tiempo. Ellos conocían las maravillas que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Sus padres se lo habían contado, porque recuerden que Israel enseñaba de una generación a la otra todas las maravillas que Dios hacía con su pueblo.
Ellos conocían al todopoderoso Dios de Israel. Ellos sabían, como lo sabemos tú y yo, que podemos confiar en el Dios que todo lo puede, porque no hay nada difícil para Él. Así dice la Biblia. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego también eran conscientes de la soberanía de Dios y sabían que podían morir en ese horno de fuego, si así era la voluntad de Dios. Pero aunque fuera así, no por eso se iban a retractar de su fe en Dios, no por eso iban a echar para atrás. Ellos estaban dispuestos a morir. Ellos no iban a negar su fe. Ellos no se iban a postrar delante de esa estatua de oro. El sistema de valores de este mundo espera que nos sometamos a sus parámetros y amenaza con lanzarnos a un horno de fuego ardiendo si no lo hacemos. El mundo nos presiona para que hagamos esto o aquello, porque eso no es nada, es lo que nos dicen, ¿verdad? Una mentirita piadosa. Dios no ve eso. Hagamos una trampita aquí. ¿Y cuántas cosas más hemos escuchado siempre como invitación para portarnos como los demás pueblos de la tierra? Pero nosotros no nos regimos por esos principios, porque si lo hacemos, negamos nuestra fe en Dios. Y ahora aquí cabe preguntarnos, ¿cuántas veces hemos cedido a la presión? ¿Cuántas veces hemos preferido quedar bien con los hombres y no con Dios? ¿Cuántas veces hemos negado nuestra fe? A veces hasta sin darnos cuenta, cuando cedemos en pequeñas bobadas que aparentemente no tienen mayor importancia. Leímos 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el versículo 9 nos sigue diciendo de esta manera, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De modo que está anunciado, nada se le ha salido del control al Señor. Podemos resistir a Satanás y no podemos olvidar que servimos a un reino de otro mundo, aun cuando vivimos en esta tierra. Y como Sadrac, Mesac y Abednego decidieron mantener decisiones firmes, entonces enfrentaron una sentencia de muerte. Entonces Nabucodonosor, versículo 19, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, versículo 22, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora sí se desbordó la ira del rey Nabucodonosor, tanto que en la Nueva Traducción Viviente dice que entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Era una ira descontrolada, porque en medio de ella Nabucodonosor tomó varias decisiones, todas en contra de Sadrac, Mesac y Abednego. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y ahora la hoguera era mucho más grande y mucho más letal. Mandó a traer los soldados más fuertes de su ejército para que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los levantaran para echarlos al horno de fuego ardiendo. Y era tal
el apresuramiento, la forma en la que él quería salir rápido del asunto en medio de la ira que tenía, que los jóvenes, dice la Biblia, fueron tomados tal y como estaban, con sus vestidos de gala, que era lo que seguramente tenían puestos ese día, porque era una ocasión especial para el cual el rey los había convocado. Pero una consecuencia inesperada de la ira del rey fue la muerte de los inocentes soldados que ataron y levantaron a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Murieron porque las llamas eran muy fuertes y los alcanzaron. Eso fue lo que llamamos un daño colateral. Personas que no tenían nada que ver en el asunto también murieron. Miren todo lo que la ira desbordada puede hacer. Porque Satanás no tiene ningún reparo en dañar todo lo que se atraviese a su paso, como hizo con Job cuando tocó todo lo que tenía, menos su vida, porque Dios no se lo permitió. Porque el Señor le permite a Satanás solo lo que Él quiere. El Señor le pone un límite a Satanás. Él no puede llegar hasta donde Dios no le permita. Pero volviendo a los muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, en contraste con la ira del rey, nosotros podemos ver la serenidad de ellos tres. Ellos que estaban dispuestos a morir sin protestar por causa de su fe en Dios. Ellos estaban serenos, no pusieron ninguna resistencia porque sabían a quién servían. Ellos sabían que servían a un reino de otro mundo. El apóstol Pablo también expresó su confianza en Dios ante la muerte. Él también era consciente de la naturaleza del reino al cual servía, porque en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, que no los vamos a leer todos, él habló de sus aflicciones diciendo que fueron abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas, y perdieron la esperanza de conservar la vida. Tuvieron en ellos mismos sentencia de muerte, él y sus compañeros, para que no confiaran en ellos mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y a veces no enfrentamos muerte física, como el peligro que tenían Sadrac, Mesac y Abednego, o el apóstol Pablo y sus compañeros de viaje. A veces Satanás dicta sentencia de muerte con cualquier área de nuestras vidas. Puede que diga que no sirves porque no tienes hijos. O dice que tu matrimonio se murió. O que ya eres viejo y no puedes estudiar una carrera. O que ya no tienes esperanza, porque a Satanás le encanta matar la esperanza. Pero cuando esas cosas llegan a nuestras vidas, tenemos que recordar que servimos a un reino de otro mundo. Tenemos un rey que puede librarnos de cualquier cosa que Satanás intente en contra nuestra, porque tenemos un rey que dio su vida en la cruz del Calvario para librar nuestras almas de la muerte eterna. De modo que podemos confiar en ese rey, en ese Dios, en ese Señor. Cada vez que en lo personal he enfrentado grandes dificultades por persecuciones que el enemigo ha levantado utilizando cualquier instrumento, me consuela un texto bíblico que les quiero regalar y se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y no es fácil gozarse en medio de las pruebas, como dice Santiago. Pero gózate y alégrate cuando el enemigo te persiga. ¿Sabes por qué?
porque la recompensa del Señor es mucho más grande, es mucho mayor. Recuerda que servimos a un reino de otro mundo. Sadrac, Mesac y Abednego sufrieron sentencia de muerte por servir a un reino de otro mundo, pero experimentaron una salvación sobrenatural. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor había desafiado el poder de Dios. Había minimizado el poder del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Pero ahora no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Ahora comenzó a experimentar en carne propia al todopoderoso Dios de Israel. Al horno de fuego ardiendo habían lanzado 3 muchachos con todo y ropa y amarrados. Pero ahora en el horno de fuego había 4 personas. 4 personas que se movían libremente, que caminaban por entre las llamas. Y el cuarto parecía un dios. Más adelante, Nabucodonosor dice que era un ángel, pero algunos comentaristas bíblicos dicen que muy seguramente era el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, como dice el Salmo 34, versículo 7. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, se refiere a una teofanía, es decir, a una aparición de Dios mismo en la persona de Jesús, que es la parte visible de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual Nabucodonosor dice que el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vamos al versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El fuego ya había disminuido su intensidad, de modo que Nabucodonosor pudo acercarse a la puerta del horno para llamar a Sadrac, Mesac y Abednego. Y una vez fuera, ninguno de los presentes podía dejar de admirar el milagro que tenían frente a sus ojos. Toda la corte de Nabucodonosor se juntó para comprobar cómo elementos tan altamente inflamables como el cabello o las telas de los vestidos o los zapatos, incluso el cuerpo humano, cómo todos esos elementos tan inflamables no habían sido tocados por el fuego. Ni siquiera olían a humo. Sin embargo, las cuerdas con las que los habían atado habían desaparecido. Fue el único elemento que las llamas consumieron. El Señor cumplió literalmente lo que dice el pasaje de Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El todopoderoso Dios de Israel, el Dios al cual ellos servían, los libró de la sentencia de muerte que Nabucodonosor había pronunciado sobre ellos. Todo porque escogieron agradar a Dios. Todo porque decidieron confiar en Él. Todo porque eran conscientes de estar sirviendo a un reino de otro mundo, un reino espiritual donde el poder de Dios se manifiesta a favor de sus hijos. El mismo reino al cual servimos tú y yo. Esos jovencitos judíos, junto con el profeta Daniel,
escribieron una página brillante en la historia del reino de Babilonia. Porque más adelante, en el capítulo 6 que ya hemos mencionado, vemos cómo el Señor, también de manera milagrosa, libró a Daniel de la boca de los leones. Y aun cuando sus nombres no aparecen textualmente en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11, es un hecho que en los versículos 33 y 34 son una clara alusión a ellos, porque después de mencionar a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel, el texto bíblico habla de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Esa es una clara alusión a estos 4 muchachitos, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Pero ya para terminar, y volviendo al pasaje de Daniel 3, el versículo 28 me parece un texto hermosísimo, porque además nos regala un resumen perfecto de la enseñanza de hoy. Resumen que el Señor colocó en boca del mismísimo Nabucodonosor para que quedara allí un testimonio de la grandeza de nuestro Dios, el Dios al cual servimos en un reino de otro mundo, aun cuando sigamos viviendo en el planeta Tierra. El versículo 28 dice así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor terminó emitiendo un decreto para castigar a todo el que blasfemara el nombre del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. 3 jovencitos que servían a un reino de otro mundo. Y por eso escogieron desobedecer la orden del rey. El mundo hoy en día está tratando de convencernos de aceptar una cantidad de pensamientos e ideologías contrarias a lo que enseña la Biblia, contrarias al diseño de Dios para el hombre, para la mujer, para el matrimonio, para los negocios, para todos los aspectos de la vida que manejamos aquí en la tierra. Pero nosotros en la Biblia encontramos consejo de Dios para absolutamente todo lo que necesitamos, para todos los temas que son necesarios para vivir y tomar decisiones en este planeta Tierra. Lo que nunca se nos puede olvidar como hijos de Dios es que aunque vivimos aquí en la tierra, servimos a un reino de otro mundo. Nos regimos por principios espirituales que están contenidos en la palabra de Dios y servimos a un rey que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestro pecado. Servimos a un rey que murió y resucitó y fue al cielo a preparar un lugar allá para nosotros. Y pronto vendrá a buscarnos para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Vivimos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Quiero que allí donde estás, tú cierres tus ojos y adores a ese Rey. Levanta tus manos al cielo por un momento y adóralo. Adóralo. Él es un Rey que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Él es un Rey al cual servimos. Vivimos en la tierra, pero servimos a un reino de otro mundo. Pero también quiero hablar en esta mañana, mientras sigues con tus ojos cerrados allí, con quienes están enfrentando acusaciones malintencionadas de parte del enemigo. A lo mejor estás siendo presionado para ceder en tus principios. Quiero decirte que resistas a Satanás, como dice la Biblia, como lo resistió Jesús con la palabra. No cedas, porque tú sirves a un reino de otro mundo. No cedas, porque tú tienes el respaldo de un Dios grande, de un Dios todopoderoso. Ve y mira lo que dice la Biblia. Mira lo que el Señor espera y quiere que tú hagas. Y toma una decisión firme.
Escoge mantenerte parado en la raya, como digo yo. Párate en la roca que es Cristo. No te muevas de allí. No importan las amenazas del enemigo. Recuerda que sirves a un reino de otro mundo y que debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Yo sé que el enemigo bravuconea y amenaza, y es probable que haya dictado una sentencia de muerte contra ti, contra tu familia, contra tu hogar, contra la esperanza que has tenido en el corazón. Pero ante la ira de Satanás, mantente firme, creyendo que el Señor tiene el poder para librarte de su mano, así como libró a Sadrac, Mesac y Abednego. Y al igual que ellos, también debemos confiar en la soberanía de Dios. A veces Él permite que haya muerte, porque sin muerte no hay resurrección. Sin embargo, recuerda que Él no dejó morir a Sadrac, Mesac y Abednego. Él no permitió que el fuego los tocara. El Señor cumplió su promesa. Fueron pasados por el fuego, pero recibieron una salvación sobrenatural. El Señor va a cumplir sus promesas contigo. El Señor te va a librar. No temas. Puede ser que el Señor te esté dejando pasar por el fuego para mostrar su gloria y su poder. Recuerda que el fuego solo quemó las cuerdas que los mantenían atados. El fuego solo quema lo que Dios permite que se queme. Y al igual que Nabucodonosor, el mundo verá y reconocerá que tienes un Dios grande, que servimos a un reino de otro mundo, que servimos a un rey todopoderoso. El mundo dirá: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendito sea nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en este día. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos gracias. Gracias porque tu todo poder está a nuestro favor. Gracias porque si nos pasas por el fuego, tu promesa es que la llama no arderá. Gracias, Señor, porque nos dejaste este ejemplo. Gracias porque podemos llegar delante de ti. Gracias porque el fuego purifica y en el fuego solo se quema lo que tú permites. Pero el fuego solamente se lleva lo que tú quieres sacar de nuestras vidas. Gracias, Dios. Te adoramos en esta mañana. Te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú sigas guardando nuestras vidas. Que tú seas nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, al cual servimos en un reino de otro mundo. Bendito sea el Dios que salva a sus hijos. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Rey al cual servimos en un reino de otro mundo. El Señor te bendiga, iglesia.